Periodista desapareció tras descubrir documentos secretos. 30 años después su diario fue encontrado. La lluvia golpeaba las ventanas del edificio abandonado en el barrio de San Telmo con una violencia que parecía presagiar desgracias. Las sirenas de ambulancia cortaban el silencio nocturno como cuchillos afilados, mezclándose con el eco de pasos apresurados sobre el asfalto mojado. El olor a humedad y cigarrillos baratos impregnaba cada rincón de la construcción de ladrillos rojos, donde las sombras danzaban al ritmo de las luces intermitentes de los vehículos policiales. Era una de esas noches en Buenos Aires donde la ciudad parecía devorar sus propios secretos, escupiendo solo fragmentos de verdad que nadie se atrevía a recoger. Los gritos ahogados de los vendedores ambulantes se perdían entre el ruido del tráfico, creando una sinfonía urbana que ocultaba conversaciones peligrosas y transacciones que jamás verían la luz del día. 3 pisos más arriba, en una oficina que olía a papel viejo y café recalentado, el inspector Rodrigo Mendoza revisaba por 5ª vez el expediente que había llegado a sus manos esa mañana. Sus dedos temblorosos pasaban las páginas amarillentas con cuidado, como si temiera que se desintegraran al contacto. El humo de cigarrillo que colgaba de sus labios creaba espirales fantasmales que se perdían en la oscuridad del techo. La única luz provenía de una lámpara halógena que parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras inquietantes sobre las fotografías esparcidas en su escritorio. Cada imagen contaba una historia diferente, pero todas convergían en un mismo punto: la desaparición de Elena Vázquez, la periodista investigativa que había estado siguiendo la pista de una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios del gobierno. Sus ojos cansados se detuvieron en una foto donde Elena aparecía sonriente, ajena al destino que le esperaba. El teléfono negro sobre su escritorio comenzó a sonar con un timbre estridente que pareció amplificarse en el silencio sepulcral de la oficina. Mendoza dudó antes de contestar, sabiendo que las llamadas a esa hora raramente traían buenas noticias. Al levantar el auricular, una voz distorsionada le llegó desde el otro lado de la línea, hablando en susurros que apenas podía descifrar. «Inspector, Elena Vázquez no desapareció por accidente. Tengo documentos que prueban todo. Nos vemos en el Puerto Viejo a medianoche. Venga solo, o la próxima foto que vea de ella será en la morgue». La línea se cortó abruptamente, dejando solo el zumbido de teléfono descolgado que resonaba como un lamento en la habitación. Mendoza sintió como un escalofrío recorría su columna vertebral, mientras el humo del cigarrillo se convertía en una cortina gris que parecía predecir el peligro que se avecinaba. La caminata hacia el Puerto Viejo se convirtió en un calvario de sombras y ecos. Los adoquines húmedos reflejaban las luces de los faroles que parpadeaban débilmente, creando un sendero fantasmal que parecía conducir directamente al infierno. El aire salado del Río de la Plata se mezclaba con el olor a pescado podrido y combustible diésel que emanaba de los barcos anclados en el muelle. Mendoza caminaba con paso decidido pero cauteloso, su mano derecha descansando sobre la culata de su pistola reglamentaria. Los sonidos nocturnos del puerto creaban una sinfonía inquietante: el crujir de las cuerdas de amarre, el golpeteo rítmico de las olas contra los cascos de hierro y el silbido del viento que se colaba entre los contenedores apilados como monumentos a la actividad comercial que durante el día daba vida a este lugar. Cada paso que daba lo alejaba más de la seguridad de las calles iluminadas y lo acercaba a un encuentro que podría cambiar el rumbo de su investigación para siempre. El informante apareció entre las sombras como un espectro, envuelto en un abrigo gris que parecía haber visto mejores días. Su rostro permanecía oculto bajo una gorra de béisbol, pero sus manos temblorosas delataban el terror que sentía. «Inspector Mendoza, lo que está a punto de escuchar puede costarle la vida, pero Elena Vázquez se acercó demasiado a la verdad y por eso tuvo que desaparecer». Su voz era apenas un susurro rasposo que se perdía entre el ruido del agua golpeando los pilotes del muelle. Sacó de su abrigo un sobremanila amarillento que entregó con manos temblorosas, mirando constantemente por encima del hombro como si esperara que alguien surgiera de las sombras. Estos documentos prueban que el juez Armando Herrera, el comisario general López y el senador Morales estaban involucrados en una red de tráfico de drogas que movía millones de dólares cada mes. Elena tenía las pruebas, las fotografías, las grabaciones. Todo. El viento nocturno parecía llevarse sus palabras, dispersándolas en la oscuridad como semillas de una verdad que amenazaba con germinar en el lugar más peligroso. Mendoza abrió el sobre con cuidado, y sus ojos se encontraron con fotografías que le helaron la sangre. En una de ellas, el juez Herrera aparecía contando fajos de billetes en lo que parecía ser un almacén abandonado.
mientras que en otra, el comisario López estrechaba la mano de un hombre que Mendoza reconoció inmediatamente: Carlos el Tiburón Restrepo, uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica. Las imágenes eran tan claras que no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad de los involucrados. ¿Dónde está Elena ahora?, preguntó Mendoza con voz ronca, sabiendo que la respuesta podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. El informante retrocedió un paso. Su respiración se volvió más agitada y sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban bajo la tenue luz de los faroles. Esa es la pregunta que todos nos hacemos, inspector. Elena desapareció hace exactamente 30 días, pero antes de eso, logró esconder algo que podría destruir a toda esta red de corrupción. Un diario, inspector. Un diario que contiene todo lo que descubrió durante sus meses de investigación. El sonido de motores acercándose cortó la conversación como una cuchilla. 3 vehículos negros sin placas se detuvieron en el extremo del muelle, sus faros iluminando la escena con una luz cegadora que convirtió la noche en día. El informante comenzó a retroceder hacia el agua, su terror ahora palpable en cada movimiento. Nos encontraron. Corra, inspector. Ellos no pueden saber que usted tiene esos documentos. Mendoza sintió como la adrenalina inundaba su sistema. Sus músculos se tensaron y su mente se aclaró con la precisión que solo produce el peligro inminente. Los portazos de los vehículos resonaron como disparos en la quietud nocturna, y las siluetas de al menos 8 hombres armados se recortaron contra la luz de los faros. No eran policías regulares. Sus movimientos coordinados y su equipamiento militar sugerían que se trataba de algo mucho más peligroso. Sicarios entrenados que no dudarían en eliminar cualquier testigo que pudiera comprometerla. Operación. El puerto, que momentos antes parecía un lugar de encuentro discreto, se había convertido en una trampa mortal de la que quizás no habría escape. La primera ráfaga de disparos iluminó la noche con destellos naranjas que se reflejaron en las aguas oscuras del río. Mendoza se arrojó detrás de un contenedor oxidado, sintiendo como las balas rebotaban contra el metal con un sonido metálico que le recordó a campanas tocando a muerto. El informante no tuvo la misma suerte. Un grito ahogado seguido del chapoteo de un cuerpo cayendo al agua le confirmó que su único enlace con la verdad había desaparecido para siempre. El olor a pólvora quemada se mezcló con el aroma salino del río, creando una atmósfera irrespirable que parecía anunciar el final de la investigación antes de que hubiera comenzado realmente. Los gritos en inglés y español se entremezclaban en la oscuridad, revelando que esta no era una operación puramente local, sino algo mucho más complejo y peligroso. Mendoza apretó el sobre contra su pecho, sabiendo que las fotografías que contenía eran ahora su única esperanza de hacer justicia por Elena y por todos los que habían muerto para mantener este secreto oculto. Los pasos pesados de las botas militares se acercaban cada vez más a su escondite. Mendoza podía escuchar las órdenes que se gritaban en la oscuridad. Revisad todos los contenedores. No puede haber salido del puerto. Su respiración se volvió más laboriosa, y el sudor frío comenzó a empapar su camisa a pesar del viento helado que soplaba desde el río. La única ruta de escape parecía ser el agua, pero la corriente traicionera del Río de la Plata había cobrado ya demasiadas vidas esa noche. Mientras calculaba sus opciones, encontró algo que le hizo contener la respiración, grabado en el interior del contenedor, con lo que parecía ser la hoja de un cuchillo. Había un mensaje que le heló la sangre. 15/03. Si algo me pasa, busquen en la vieja imprenta. RM. Confía solo en Mendoza. Elena había estado allí, había previsto su destino y le había dejado una pista. Pero, ¿quién era RM? ¿Y qué secretos escondía la vieja imprenta que mencionaba el mensaje? La persecución se intensificó cuando los focos de los helicópteros comenzaron a surcar el cielo nocturno como ojos gigantescos que buscaban su presa. El ruido ensordecedor de los rotores se mezclaba con los ladridos de los perros policiales que habían sido desplegados para rastrear su olor. Mendoza se movía de contenedor en contenedor como un fantasma, aprovechando cada sombra y cada sonido para mantener su ventaja. El puerto se había convertido en un laberinto mortal donde cada paso en falso podría ser el último. Sus años de experiencia a la fuerza policial le habían enseñado a leer los patrones de una búsqueda. Pero esta operación tenía una coordinación y unos recursos que superaban cualquier cosa que hubiera visto antes. No se trataba de una investigación policial rutinaria. Alguien con mucho poder y mucho dinero había decidido que Elena Vázquez y cualquiera que siguiera su pista debían desaparecer para siempre. La pregunta que la atormentaba mientras corría por su vida era simple pero terrificante.
¿Cuánto tiempo llevaban vigilándolo? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando este momento? La vieja imprenta que había mencionado el mensaje se encontraba en el barrio de La Boca, a 20 minutos del puerto si lograba llegar hasta allí sin ser detectado. Mendoza conocía ese edificio. Había pasado por él cientos de veces durante sus patrullajes, sin sospechar nunca que podría contener la clave de una investigación que estaba cobrando vidas. La estructura de ladrillos rojos había sido abandonada durante la crisis económica de los años 90, y desde entonces había servido como refugio para indigentes y como escondite para pequeños delincuentes. Pero si Elena había elegido ese lugar para ocultar sus secretos, debía haber una razón muy específica. Mientras esquivaba los focos de los helicópteros y se abría paso entre los callejones oscuros que conducían al barrio, Mendoza no podía dejar de pensar en la expresión de terror en los ojos del informante antes de que lo mataran. Había algo en esa mirada que sugería que la verdad sobre Elena era aún más terrible de lo que había imaginado. El edificio de la imprenta se alzaba contra el cielo nocturno como una catedral gótica dedicada al abandono y la decadencia. Sus ventanas rotas reflejaban la luz de la luna llena, creando un mosaico de sombras que se movían con el viento. Mendoza se acercó con cautela, todos sus sentidos alerta a cualquier señal de peligro. El olor a papel podrido y tinta vieja emanaba del edificio como el aliento de un fantasma que se negaba a descansar en paz. Los grafitis que cubrían las paredes exteriores contaban historias de desesperación y abandono, pero entre ellos, Mendoza detectó algo que le hizo detenerse en seco. Las iniciales EV habían sido pintadas en rojo sobre la puerta principal, y debajo de ellas, una fecha que coincidía exactamente con el día en que Elena Vázquez había desaparecido. No era una coincidencia, era una señal, una pista dejada por alguien que conocía la importancia de ese lugar. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Mendoza empujó la puerta oxidada y se adentró en las entrañas del edificio que podría contener las respuestas que había estado buscando durante 30 días. El interior de la imprenta era un laberinto de maquinaria obsoleta y pilas de papel que se descomponían lentamente bajo la humedad constante. Las antiguas prensas se alzaban como esqueletos metálicos que habían sido testigos de décadas de historias impresas en periódicos y libros que ahora nadie leía. Mendoza utilizó la linterna de su teléfono para iluminar el camino, creando un haz de luz que cortaba la oscuridad como una espada. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral, mezclándose con el goteo constante de agua que se filtraba a través del techo deteriorado. El aire estaba cargado de polvo y esporas de moho que hacían que cada respiración fuera una lucha. Pero había algo más en el ambiente, algo que no podía identificar pero que hacía que todos sus instintos policiales se pusieran en alerta máxima. Era el olor del miedo, el residuo invisible que deja una persona cuando sabe que está a punto de morir. Elena había estado allí, había estado aterrorizada, y había tratado de esconder algo que valía más que su propia vida. En el sótano del edificio, detrás de una pila de periódicos amarillentos que databan de la década de 1980, Mendoza encontró lo que Elena había dejado para él. Era una caja de metal oxidado, del tipo que se usaba para guardar documentos importantes en las oficinas gubernamentales. Sus manos temblaron mientras la abría, y lo que encontró dentro le quitó el aliento. Era el diario de Elena, pero no era solo un cuaderno normal. Cada página había sido fotocopiada y plastificada, como si ella hubiera sabido que alguien trataría de destruir la evidencia. Las primeras entradas databan de 6 meses atrás, cuando Elena había comenzado a investigar la desaparición de otros periodistas que habían estado siguiendo historias similares. La caligrafía era clara y precisa, pero conforme avanzaba la lectura, las letras se volvían más erráticas, más desesperadas, como si Elena hubiera estado escribiendo mientras la perseguían. «Sé que me van a matar», decía una de las últimas entradas. «Pero he descubierto algo que va más allá de la corrupción local. Esta red tiene conexiones internacionales, y los documentos que he encontrado prueban que están usando el puerto de Buenos Aires para algo mucho más grande que el tráfico de drogas». La revelación más impactante estaba en las últimas páginas del diario. Elena había descubierto que la red de corrupción no se limitaba a narcotráfico. También estaban involucrados en tráfico de personas, lavado de dinero, lo más terrible de todo, en la venta de información clasificada a organizaciones terroristas internacionales. Los nombres que aparecían en sus notas iban mucho más allá de los funcionarios locales que había mencionado el informante. Había referencias a políticos de alto rango, empresarios multinacionales y hasta miembros del servicio de inteligencia que habían estado facilitando estas operaciones durante años.
Pero lo que más impactó a Mendoza fue descubrir que Elena no había estado trabajando sola. Había mencionado a un contacto identificado solo como RM, alguien que le había estado proporcionando información desde dentro del sistema. Las iniciales coincidían con las que había visto grabadas en el contenedor, pero la identidad de esta persona permanecía como un misterio que podría ser la clave para desentrañar toda la conspiración. RM me ha advertido que van a actuar pronto, decía la última entrada del diario. Si algo me pasa, él sabrá cómo continuar la investigación. Confía en él, Mendoza. Es el único que puede ayudarte a encontrar la verdad. El sonido de vehículos acercándose al edificio hizo que Mendoza levantara la cabeza bruscamente. Los faros de al menos 5 automóviles iluminaron las ventanas del sótano, creando sombras danzantes que se movían como dedos acusadores. Habían encontrado su rastro, y esta vez no había lugar para escapar. Con movimientos rápidos y precisos, Mendoza fotografió cada página del diario con su teléfono y envió las imágenes a una dirección de correo electrónico cifrada que había configurado años atrás para emergencias. Si no lograba salir vivo de allí, al menos la evidencia sobreviviría para que alguien más pudiera continuar el trabajo de Elena. Los pasos pesados en el piso superior le confirmaron que los sicarios ya habían entrado en el edificio, y sus voces resonaban en el aire como amenazas susurradas por los mismísimos demonios. «Sabemos que estás ahí, inspector», gritó una voz con acento extranjero. «Sal con las manos en alto y quizás te dejemos vivir lo suficiente para despedirte de tu familia». Mendoza sabía que era mentira. Había visto demasiado, sabía demasiado, y ahora era tan peligroso para ellos como Elena había sido. La única salida del sótano era una ventana pequeña que daba al callejón trasero, pero estaba a 3 metros de altura y cubierta por barras de hierro oxidado. Mendoza utilizó una de las herramientas que había encontrado entre los escombros para intentar forzar los barrotes, pero el metal apenas se movía. El tiempo se agotaba rápidamente. Podía escuchar cómo los sicarios se acercaban al sótano, registrando cada rincón del edificio con la eficiencia de soldados entrenados. En su desesperación, encontró algo que le dio una pequeña esperanza: una alcantarilla que corría por debajo del edificio, probablemente parte del sistema de drenaje que había sido instalado cuando la imprenta estaba en funcionamiento. La tapa de metal estaba suelta, y aunque el túnel era estrecho y estaba inundado de agua sucia, representaba su única oportunidad de escape. Mientras se preparaba para descender a las entrañas subterráneas de la ciudad, Mendoza no pudo evitar preguntarse si Elena había utilizado la misma ruta para escapar, o si había sido capturada antes de poder llegar tan lejos. La respuesta a esa pregunta podría determinar si él correría la misma suerte que la periodista desaparecida. El sistema de alcantarillado bajo la boca era un laberinto de túneles que se extendían por kilómetros en todas direcciones. Mendoza se movía a través del agua que le llegaba hasta las rodillas, guiándose únicamente por la luz de su teléfono que creaba un haz tembloroso en la oscuridad absoluta. El olor era nauseabundo, una mezcla de desechos humanos, productos químicos industriales y algo más que prefería no identificar. Sus pasos chapoteaban en el agua estancada, creando ecos que se perdían en la distancia como lamentos de almas perdidas. Había tomado la dirección que esperaba lo llevara hacia el centro de la ciudad, lejos del puerto y de los sicarios que habían convertido su vida en una pesadilla. Pero mientras avanzaba por los túneles infectos, no podía dejar de pensar en las palabras finales del diario de Elena. RM sabrá cómo continuar la investigación. ¿Quién era esta persona misteriosa que había estado ayudando a Elena desde las sombras? ¿Y cómo podría encontrarla sin comprometer su propia seguridad y la de todos los involucrados en esta conspiración que parecía extenderse como una red de araña por toda la estructura del poder? Después de caminar durante lo que le pareció una eternidad, Mendoza encontró una escalera que conducía a una tapa de alcantarilla en una calle que no reconocía. Con cuidado, levantó la tapa y asomó la cabeza para evaluar la situación. Se encontraba en un barrio residencial tranquilo, donde las únicas luces provenían de las farolas que iluminaban débilmente las aceras vacías. No había señales de persecución, no había vehículos sospechosos patrullando la zona. Por primera vez en horas, Mendoza sintió que podía respirar con relativa normalidad. Salió del sistema de alcantarillado con cuidado, asegurándose de que nadie lo viera, y comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad. Necesitaba encontrar un lugar seguro donde pudiera analizar toda la información que había recopilado. Pero más importante aún, necesitaba encontrar a RM. Esa persona misteriosa era ahora su única conexión con Elena y con la verdad que había costado tantas vidas.
Pero, ¿cómo encontrar a alguien que se identificaba solo con iniciales, especialmente cuando no podía confiar en nadie dentro del sistema policial? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Mientras caminaba por una calle desierta, tratando de decidir cuál sería su próximo movimiento, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era breve pero chocante. Inspector Mendoza, soy RM. Sé lo que pasó esta noche. Nos encontramos en la librería Cervantes en 1 hora. Venga solo y traiga lo que Elena dejó para usted. Es hora de que conozca toda la verdad sobre lo que realmente le pasó a Elena Vázquez. Mendoza se detuvo en seco, sintiendo como un escalofrío recorría su columna vertebral. ¿Cómo había conseguido RM su número de teléfono? ¿Cómo sabía que había encontrado el diario de Elena? ¿Y por qué había esperado hasta ahora para hacer contacto? Las preguntas se multiplicaban en su mente como virus, cada una más inquietante que la anterior. La librería Cervantes era un lugar público, lo que ofrecía cierta seguridad, pero también podría ser una trampa perfecta para eliminarlo de una vez por todas. Sin embargo, era su única oportunidad de obtener respuestas, y después de todo lo que había pasado esa noche, estaba dispuesto a arriesgar su vida para conocer la verdad. La librería Cervantes era un establecimiento de aspecto bohemio ubicado en el corazón de San Telmo, conocido por sus largas estanterías de libros usados y su clientela de intelectuales y artistas. A esa hora de la madrugada, el lugar debería estar cerrado, pero Mendoza notó que había luz filtrándose por las ventanas del segundo piso. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado esperando su llegada. Con la mano descansando sobre su pistola, Mendoza entró en el establecimiento y se encontró con un aroma familiar de papel viejo y café recién hecho. Las estanterías se alzaban como torres de conocimiento que tocaban el techo, creando pasillos estrechos que se perdían en la penumbra. «Suba por la escalera del fondo», le gritó una voz desde el segundo piso. «Y no se preocupe por su seguridad. Si hubiera querido matarlo, ya estaría muerto». Mendoza subió las escaleras de madera que crujían bajo su peso, cada paso resonando en el silencio como un latido de corazón. Al llegar al segundo piso, se encontró con una escena que no había esperado. Una mujer de mediana edad, con cabello gris recogido en un moño y anteojos que reflejaban la luz de una lámpara de escritorio, estaba sentada detrás de un escritorio cubierto de documentos y fotografías. «Inspector Mendoza», dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi nombre es Rosa Martínez, pero usted me conoce como RM. He estado esperando este momento durante 30 días». Mendoza la observó con atención, tratando de determinar si representaba una amenaza o una aliada. Rosa tenía el aspecto de una bibliotecaria o una profesora universitaria, pero había algo en su mirada que sugería que había visto cosas que pocos seres humanos habían presenciado. «Yo era la editora de Elena en el periódico», continuó Rosa, «pero también era mucho más que eso. Era su confidente, su protectora, y hacia el final, su única esperanza de que la verdad pudiera salir a la luz». Se levantó del escritorio y se acercó a una de las estanterías, de donde sacó una carpeta gruesa que entregó a Mendoza. Lo que Elena descubrió era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. No se trataba solo de corrupción local o tráfico de drogas. Era una operación internacional que ha estado funcionando durante décadas, y Elena se había convertido en la mayor amenaza para su continuidad. Mendoza abrió la carpeta y se encontró con documentos que le helaron la sangre. Eran copias de transferencias bancarias por millones de dólares, fotografías de reuniones secretas entre funcionarios gubernamentales y conocidos narcotraficantes, y lo más impactante de todo, una lista de nombres de periodistas, jueces y políticos que habían desaparecido durante los últimos 5 años. Todos habían estado investigando aspectos diferentes de la misma red de corrupción. «Elena no fue la primera», murmuró Rosa con voz quebrada. «Ni será la última si no logramos detener esto». Señaló una fotografía que mostraba a Elena en lo que parecía ser una reunión clandestina con un hombre que Mendoza reconoció inmediatamente. Era el juez Herrera, pero la imagen había sido tomada semanas antes de que Elena desapareciera. «Ella había logrado infiltrarse en sus operaciones», explicó Rosa. «Herrera pensaba que estaba comprándola, pero Elena estaba grabando cada conversación, documentando cada transacción. Cuando se dieron cuenta de que los había engañado, decidieron que tenía que desaparecer. Pero cometieron un error. No sabían que Elena había compartido toda la información conmigo». «¿Dónde está Elena ahora?», preguntó Mendoza, aunque parte de él temía conocer la respuesta.
Rosa se acercó a la ventana y miró hacia la calle desierta antes de responder. Esa es la pregunta que me ha mantenido despierta durante 30 noches, dijo con voz temblorosa. Oficialmente, Elena Vázquez desapareció el 15 de marzo, pero la verdad es mucho más compleja que eso. Se dirigió hacia otra estantería y sacó una grabadora antigua, del tipo que se usaba para entrevistas periodísticas. Esto llegó a mi oficina 3 días después de que Elena desapareciera. Fue enviado por correo, sin remitente, pero reconocí inmediatamente la caligrafía del sobre. Presionó el botón de reproducción, y la voz de Elena llenó la habitación como un fantasma que se negaba a descansar en paz. Rosa, si estás escuchando esto, significa que no logré salir con vida de la reunión con Herrera. Pero antes de que me silencien para siempre, necesito que sepas que he descubierto algo que va más allá de todo lo que habíamos imaginado. La red de corrupción no se limita a Argentina. Tiene conexiones en Colombia, México, Estados Unidos y Europa. Y hay algo más, algo que cambiaría todo si el público lo supiera. La grabación se cortó abruptamente, dejando la habitación sumida en un silencio que parecía pesar toneladas. Mendoza sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. ¿Eso es todo?, preguntó, aunque sabía que Rosa no le habría mostrado la grabación si no hubiera más. No, respondió Rosa, sus manos temblando mientras manipulaba la grabadora. Hay más, pero antes de que lo escuche, necesito que entienda algo. Una vez que conozca toda la verdad, su vida cambiará para siempre. No habrá vuelta atrás. No habrá manera de fingir que no sabe lo que sabe. ¿Está preparado para eso, inspector? Mendoza asintió sin dudar, sabiendo que ya había pasado el punto de no retorno cuando había decidido investigar la desaparición de Elena. Rosa presionó el botón nuevamente, y la voz de Elena continuó su confesión póstuma. Lo que descubrí en los archivos de Herrera es que esta red no solo trafica drogas y personas. También están involucrados en algo que llaman Operación Espejo. Se trata de un plan para manipular elecciones en toda América Latina, utilizando el dinero del narcotráfico para financiar campañas políticas y comprar votos. Pero hay algo más, algo que me obligó a huir esa noche. La revelación final de Elena fue como una bomba que explotó en la mente de Mendoza. Rosa, he descubierto que Operación Espejo incluye a alguien dentro de la Policía Federal, alguien que ha estado manipulando las investigaciones desde adentro. Tengo pruebas de que el comisario general Raúl Mendoza, mi propio padre, ha estado coordinando los encubrimientos durante los últimos 10 años. La grabación se cortó con un clic final que resonó en el silencio como un disparo. Mendoza sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su carrera, su familia, su identidad, se desmoronaba como un castillo de naipes. Rosa lo observaba con una mezcla de compasión y determinación, sabiendo que había llegado el momento de la verdad más cruel. Elena sabía que contarte esto podría destruirte, murmuró Rosa. Pero también sabía que eras el único lo suficientemente honesto para hacer lo correcto, incluso si eso significaba traicionar a tu propia sangre. Las piezas de rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Mendoza con una claridad dolorosa. Su padre había sido quien le había asignado el caso de Elena, quien había insistido en que trabajara solo, quien había estado recibiendo informes regulares sobre el progreso de la investigación. Cada paso que había dado, cada descubrimiento que había hecho, había sido reportado directamente a la persona que había ordenado el asesinato de Elena. Por eso sabían dónde encontrarme en el puerto, murmuró Mendoza, sintiendo como la náusea se apoderaba de él. Por eso pudieron rastrearme hasta la imprenta. Mi propio padre ha estado dirigiendo mis movimientos como si fuera una marioneta. Rosa asintió con tristeza, confirmando sus peores temores. Elena descubrió que tu padre no solo estaba facilitando el tráfico de drogas, sino que también estaba eliminando a cualquier investigador que se acercara demasiado a la verdad. Utilizaba su posición para asignar casos a policías que pudiera manipular o eliminar si era necesario. Tú no eras una excepción, inspector. Eras parte del plan. La habitación pareció girar alrededor de Mendoza mientras procesaba la magnitud de la traición. Su padre, el hombre que le había enseñado sobre honor y justicia, había estado orquestando una de las operaciones criminales más grandes de la historia argentina. El sonido de vehículos deteniéndose frente a la librería interrumpió sus pensamientos como un martillo golpeando cristal. Rosa se acercó a la ventana y palideció al ver lo que había afuera. Han venido por nosotros, susurró con voz temblorosa. Pero esta vez no son sicarios. Es la Policía Federal.
Mendoza se acercó a la ventana y su corazón se detuvo cuando vio a su padre bajando de uno de los vehículos, vestido con su uniforme de gala y rodeado de una docena de agentes armados. El comisario general Raúl Mendoza caminaba hacia la librería con la confianza de un hombre que sabía que tenía el control total de la situación. «Rodrigo», gritó hacia la ventana con una voz que resonó en la calle vacía. «Sé que estás ahí arriba. Baja y hablemos como hombres civilizados. No hay necesidad de que esto termine mal para ti». Pero Mendoza conocía a su padre lo suficiente como para saber que había algo en su tono que no sonaba a negociación. Era el tono que había usado cuando Mendoza era niño y había desobedecido una orden directa. Era el tono que precedía al castigo. Rosa le tocó el brazo con manos temblorosas. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo, inspector. Tu padre no ha venido a negociar. Ha venido a terminar lo que empezó con Elena». La única salida del segundo piso era una ventana que daba al callejón trasero, pero estaba a 4 metros de altura y no había escalera de incendios. Rosa se dirigió hacia una estantería y la movió, revelando un hueco en la pared que parecía haber sido excavado recientemente. «Elena me ayudó a preparar esto», explicó Rosa mientras se metía por el hueco. Ella sabía que algún día tendríamos que huir, y preparó rutas de escape en varios lugares de la ciudad. Mendoza la siguió por el túnel improvisado, que parecía conectar con el edificio vecino. Podía escuchar a los agentes subiendo las escaleras de la librería, sus voces resonando en el aire como ladridos de perros de caza. «Revisad cada habitación. No pueden haber salido del edificio», gritaba la voz de su padre, ahora llena de una rabia que Mendoza nunca había escuchado antes. El túnel los llevó al sótano de un edificio de apartamentos, donde Rosa había escondido una motocicleta cubierta con una lona. «Elena la dejó aquí para emergencias», explicó Rosa mientras encendía el motor. «Sabía que algún día tendríamos que huir de la ciudad, y esta es nuestra única oportunidad». Mendoza se subió detrás de Rosa, sabiendo que estaba a punto de convertirse en un fugitivo de la justicia que había servido durante toda su vida. La persecución por las calles de Buenos Aires se convirtió en una pesadilla de alta velocidad que parecía sacada de una película de acción. Rosa manejaba la motocicleta con una habilidad que sorprendió a Mendoza, zigzagueando entre el tráfico nocturno y utilizando cada callejón y atajo que conocía. Detrás de ellos, los vehículos policiales los seguían con sirenas aullando y luces intermitentes que convertían la noche en un caleidoscopio de colores. «¿Dónde vamos?», le gritó Mendoza por encima del ruido del motor. «Al lugar donde Elena está esperándonos», respondió Rosa, sus palabras perdidas en el viento pero su significado claro. Mendoza sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Elena está viva». La respuesta de Rosa fue una sonrisa que se reflejó en el espejo retrovisor. «Digamos que Elena Vázquez es mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Su desaparición no fue secuestro, inspector. Fue la única manera de mantenerse viva mientras reunía la evidencia necesaria para destruir a toda la organización». La motocicleta tomó una curva cerrada que los llevó hacia los muelles del puerto, el mismo lugar donde todo había comenzado unas horas antes. Pero esta vez, Mendoza no iba como investigador. Iba como fugitivo, perseguido por las mismas fuerzas que había jurado proteger. El puerto nocturno se veía diferente desde la perspectiva de alguien que huía por su vida. Los contenedores apilados se convirtieron en fortalezas potenciales, los barcos anclados en refugios posibles, y cada sombra en una oportunidad de escape. Rosa detuvo la motocicleta junto a un almacén abandonado que se alzaba como una catedral industrial contra el cielo estrellado. «Elena nos está esperando adentro», dijo Rosa mientras guardaba las llaves. «Pero antes de que la veas, necesitas saber que lo que vas a descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre este caso». Mendoza la siguió hacia el almacén, sus pasos resonando en el concreto húmedo. El interior estaba iluminado por una sola bombilla que colgaba del techo, creando un círculo de luz en medio de la oscuridad. Y allí, sentada en una silla de metal frente a una mesa llena de documentos y equipos de grabación, estaba Elena Vázquez. Pero no era la Elena que Mendoza había imaginado. Esta Elena tenía el cabello cortado muy corto y teñido de negro, cicatrices en la cara que sugerían que había estado en situaciones peligrosas, y una mirada en los ojos que hablaba de alguien que había visto las profundidades más oscuras de la naturaleza humana. «Inspector Mendoza», dijo Elena con una sonrisa que no tenía nada de periodista y todo de soldado. «Finalmente nos conocemos en persona. Mi desaparición fue cuidadosamente planeada.
explicó Elena mientras servía café de una cafetera que había estado manteniéndose caliente en una esquina del almacén. Cuando descubrí que tu padre estaba involucrado en la operación, supe que necesitaba desaparecer del radar para poder investigar sin ser detectada. Rosa me ayudó a simular mi secuestro. Incluso llegamos al extremo de plantar evidencia falsa para hacer que pareciera que había sido asesinada. Mendoza la escuchaba con una mezcla de admiración y horror, dándose cuenta de que había estado siguiendo un guión escrito por Elena desde el principio. Todo esto fue planeado, el informante en el puerto, el diario en la imprenta, incluso el mensaje de Rosa. Elena asintió, pero había tristeza en sus ojos. Necesitábamos que descubrieras la verdad por ti mismo, inspector. Si te hubiéramos dicho directamente que tu padre era el cabecilla de la operación, nunca nos habrías creído. Tenías que llegar a esa conclusión por tu cuenta. Se acercó a la mesa y señaló una pila de documentos que Mendoza reconoció como los mismos que había fotografiado en el puerto. Pero hay algo más que necesitas saber. Tu padre no es solo parte de la operación. Él es quien la creó, quien la ha estado dirigiendo durante los últimos 15 años. Y tú, inspector, no eres solo su hijo. Eres su sucesor designado. La revelación final llegó como un puñetazo que dejó a Mendoza sin aliento. Elena le mostró documentos que probaban que su padre había estado preparándolo durante años para tomar control de la operación. Cada caso que le había asignado, cada promoción que había recibido, cada decisión en su carrera había sido diseñada para posicionarlo como el próximo líder de la red de corrupción. Tu padre sabía que algún día tendría que retirarse, explicó Elena, y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar absolutamente para continuar el negocio. Alguien que conociera el sistema desde adentro, que fuera respetado por sus colegas, que tuviera acceso a información privilegiada. Tú eras el candidato perfecto. Mendoza sintió como si estuviera viendo su vida entera desde una perspectiva completamente nueva. Todos los casos que había resuelto, todas las veces que había sido el primero en llegar a una escena del crimen, todas las investigaciones que había cerrado exitosamente, habían sido posibles porque su padre había estado manipulando la evidencia desde las sombras. «¿Entonces nunca fui realmente un buen detective?», preguntó Mendoza con voz quebrada. «Al contrario», respondió Elena. «Eres un detective excepcional. Tan excepcional que lograste descubrir la verdad incluso cuando todo el sistema estaba diseñado para engañarte. Esa es la razón por la que estás aquí ahora, por la que decidiste hacer lo correcto incluso cuando significaba traicionar a tu propia familia». El sonido de helicópteros acercándose interrumpió la conversación como truenos en una tormenta. Las luces de búsqueda comenzaron a barrer el área portuaria, creando haces de luz que se movían como dedos gigantescos buscando a su presa. «Tu padre ha movilizado a toda la Policía Federal», dijo Rosa mientras se asomaba por una ventana. «Tienen el puerto rodeado». Elena se acercó a una radio que había estado silenciosa en una esquina del almacén y la encendió. Inmediatamente, la voz del comisario general Raúl Mendoza llenó el espacio. «Rodrigo, sé que puedes escucharme. Todavía hay tiempo para que hagas lo correcto. Entrega a las terroristas que te han estado manipulando y ven a casa. Tu familia te está esperando». Pero Mendoza sabía que era una mentira. Había cruzado una línea de la que no había regreso, y su padre lo sabía. La única manera de salir de esta situación era con la destrucción completa de uno de los dos. Elena apagó la radio y se dirigió hacia una pared donde había colgado un mapa detallado del puerto. «Tenemos una última oportunidad», dijo señalando un punto en el mapa. «Hay un barco que sale hacia Uruguay en 30 minutos. Si logramos llegar hasta allí, podemos escapar y entregar toda la evidencia a las autoridades internacionales». Mendoza miró el mapa, calculando las distancias y los obstáculos. Era posible, pero sería la carrera más peligrosa de su vida. El plan de escape era simple pero arriesgado. Utilizarían los túneles de mantenimiento que corrían bajo los muelles para llegar al barco sin ser detectados. Elena había estado preparándose para esta posibilidad durante semanas, y conocía cada ruta, cada entrada y cada salida del sistema subterráneo. «¿Qué pasa si no lo logramos?», preguntó Mendoza mientras revisaba su pistola. «Entonces toda esta evidencia muere con nosotros», respondió Elena con una determinación que impresionó a Mendoza. «Pero al menos habremos intentado hacer lo correcto». Rosa se acercó a una caja fuerte que había estado oculta detrás de una pila de cajas y sacó 3 copias de todos los documentos que habían recopilado. «Cada uno de nosotros llevará un juego completo», explicó. «Si algo nos pasa a 2 de nosotros, el tercero podrá completar la misión».
Mendoza tomó su copia y la guardó en una bolsa impermeable que Elena le había proporcionado. Por primera vez en su vida, se sentía como si estuviera haciendo algo verdaderamente importante, algo que podría cambiar el curso de la historia. Pero también sabía que probablemente no viviría para ver las consecuencias de sus acciones. Los túneles de mantenimiento eran un laberinto de concreto y metal que se extendía por kilómetros bajo el puerto. Elena los guió con la precisión de alguien que había caminado esas rutas docenas de veces. El avance por los túneles se convirtió en una carrera contra el tiempo marcada por el eco de sus pasos en el concreto húmedo. Elena llevaba una linterna que creaba sombras danzantes en las paredes, mientras que Rosa y Mendoza la seguían en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que les esperaba. El aire en los túneles era espeso y cargado de humedad, con un olor a sal y óxido que recordaba a Mendoza las horas que había pasado escondido en los contenedores. ¿Cómo sabías que yo haría lo correcto?, le preguntó Mendoza a Elena mientras navegaban por un cruce de túneles. «Porque te he estado observando durante meses», respondió Elena sin detenerse. «Revisé cada caso que habías manejado, cada decisión que habías tomado. Incluso con toda la manipulación de tu padre, siempre elegiste el lado de la justicia. Siempre pusiste a las víctimas antes que a la política». Sus palabras resonaron en el túnel como un eco del pasado, recordándole a Mendoza todos los casos en los que había luchado por la verdad sin saber que estaba trabajando contra su propio padre. «Hay algo más que necesitas saber», continuó. «Elena, tu padre no solo ha estado manipulando tus casos, también ha estado eliminando a cualquier detective que se acercara demasiado a la verdad. 3 de tus compañeros que murieron en los últimos 5 años no fueron accidentes. La revelación de que su padre había estado asesinando a sus propios colegas fue el golpe final que destruyó cualquier rastro de lealtad familiar que pudiera haber quedado en el corazón de Mendoza. Los nombres de los detectives muertos desfilaron por su mente como una procesión fúnebre. Martínez, quien había estado investigando el lavado de dinero y murió en un accidente automovilístico. Fernández, que había descubierto conexiones entre políticos y narcotraficantes y fue encontrado suicidado en su apartamento. Y López, quien había estado siguiendo la pista de periodistas desaparecidos y murió en un tiroteo con delincuentes. Todos habían sido eliminados por orden de su propio padre, el hombre que había estado en sus funerales, que había consolado a sus viudas, que había pronunciado discursos sobre su honor y su servicio. «¿Cómo pudiste vivir con esto durante tantos años?», le preguntó Mendoza a Elena, sintiendo como la náusea se apoderaba de él. «Al principio no lo sabía», respondió Elena. «Comencé investigando la desaparición de un periodista, luego de otro, luego de otro. Fue solo cuando comencé a conectar los patrones que me di cuenta de que no se trataba de casos aislados. Era un sistema, una máquina de matar que había estado funcionando durante décadas». El túnel se bifurcó frente a ellos, y Elena se detuvo para consultar un mapa que había marcado con símbolos que solo ella entendía. «Estamos cerca del barco», anunció. «Pero también estamos cerca del punto donde tu padre espera que salgamos». La trampa se reveló cuando llegaron al final del túnel. Elena abrió la tapa de la alcantarilla con cuidado, pero en lugar de encontrar el muelle desierto que esperaba, se encontró con una docena de rifles apuntándoles directamente. «Sabía que elegirías esta ruta», dijo la voz del comisario general Raúl Mendoza desde arriba. «Después de todo, yo fui quien te enseñó a pensar como un criminal para poder capturarlos». Mendoza subió lentamente del túnel, seguido por Rosa y Elena, todos con las manos en alto. Su padre estaba de pie en el centro de un semicírculo de agentes federales, vestido con su uniforme de gala que brillaba bajo las luces de puerto. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que Mendoza nunca había visto antes. Una frialdad que hablaba de alguien que había tomado demasiadas vidas y había perdido cualquier conexión con su humanidad. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo el comisario general con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Finalmente has demostrado que tienes la inteligencia y la determinación necesarias para dirigir esta operación. Pero también has demostrado que tienes una debilidad que podría destruir todo lo que hemos construido». Señaló a Elena y Rosa con un gesto despectivo. «Estas terroristas te han llenado la cabeza con ideas románticas sobre la justicia y la verdad. Pero la verdad real es que el mundo funciona con poder y dinero, no con principios morales». «Mataste a mis compañeros», dijo Mendoza, su voz temblando de rabia contenida. «Mataste a hombres que confiaban en ti, que te respetaban, que consideraban que eras como un padre para ellos». El comisario general se encogió de hombros como si hubiera estado hablando del clima.
Tomé decisiones necesarias para proteger la operación, respondió sin mostrar ninguna emoción. Esos hombres se habían vuelto un riesgo inaceptable. Y ahora tú te has convertido en el mismo tipo de riesgo. Hizo una señal a sus hombres, que ajustaron sus armas y se prepararon para disparar. Pero todavía eres mi hijo, y estoy dispuesto a darte una última oportunidad. Mata a estas dos mujeres con tu propia arma, y podrás ocupar tu lugar legítimo como mi sucesor. Rehúsate, y morirás junto a ellas. Mendoza miró a Elena y Rosa, viendo en sus ojos una mezcla de miedo y determinación. Sabía que habían estado preparándose para este momento, que habían aceptado la posibilidad de morir por la verdad. Pero también sabía que había una tercera opción, una opción que requería el sacrificio más grande de todos. Lentamente, llevó su mano hacia su pistola, pero no para apuntar a Elena o Rosa. La dirigió hacia su propio padre, el hombre que había destruido todo lo que él había creído sobre la justicia y la familia. Siento mucho que haya terminado así, papá, dijo Mendoza con voz firme. Pero ya no puedo fingir que no sé quién eres realmente. El tiroteo que siguió fue breve pero devastador. Mendoza disparó primero, pero no a su padre. Apuntó a los tanques de combustible que estaban almacenados cerca del muelle, creando una explosión que iluminó la noche como un segundo sol. El caos que siguió les dio a Elena y Rosa la oportunidad que necesitaban para escapar hacia el barco que esperaba en el muelle. Mendoza corrió detrás de ellas, sintiendo como las balas silbaban a su alrededor como abejas furiosas. Su padre gritaba órdenes desde algún lugar detrás de él, pero su voz se perdía en el ruido de la explosión y los gritos de los agentes que trataban de reagruparse. El barco era un carguero viejo que había visto mejores días, pero su capitán estaba esperándolos en la cubierta con una escalera de cuerda. «Suban rápido», gritó por encima del ruido. «Tenemos que salir ahora mismo». Elena fue la primera en subir, seguida por Rosa y finalmente por Mendoza. Mientras el barco se alejaba del muelle, Mendoza pudo ver a su padre de pie en la orilla, su uniforme manchado de humo y su rostro contorsionado por la rabia. Era la última vez que vería al hombre que había sido su héroe durante tantos años, pero que ahora sabía que era el villano de la historia. El barco desapareció en la oscuridad del Río de la Plata, llevando consigo los secretos que podrían cambiar el curso de la política argentina para siempre. 6 meses después, las revelaciones contenidas en los documentos de Elena habían causado el mayor escándalo político en la historia argentina. 12 funcionarios de alto rango habían sido arrestados, incluyendo jueces, senadores y comisarios generales. El comisario general Raúl Mendoza había sido encontrado muerto en su celda, aparentemente por suicidio, aunque muchos sospechaban que había sido eliminado para evitar que testificara sobre sus conexiones internacionales. La Operación Espejo había sido desmantelada, pero todos sabían que era solo la punta del iceberg. Las redes de corrupción que habían estado funcionando durante décadas no desaparecerían de la noche a la mañana. Mendoza había sido exonerado de todos los cargos y había sido invitado a regresar a la Policía Federal con una promoción y honores. Pero había rechazado la oferta. Ya no podía confiar en el sistema que había servido durante toda su vida. En cambio, había decidido trabajar como investigador privado, especializándose en casos que las autoridades oficiales no podían o no querían manejar. Elena había regresado al periodismo, pero ahora escribía para medios internacionales que no podían ser silenciados por la corrupción local. Rosa había abierto una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las familias de periodistas desaparecidos. Los tres mantenían contacto regular, unidos por una experiencia que había cambiado sus vidas para siempre. Una noche, exactamente un año después de los eventos en el puerto, Mendoza recibió una llamada que le heló la sangre. Era Elena, y su voz temblaba de miedo. «Rodrigo, encontré algo que cambia todo. Los documentos que recuperamos del barco no eran todo. Tu padre dejó una caja fuerte en su oficina, y las autoridades acaban de abrirla. Hay evidencia de que Operación Espejo no era solo Argentina. Se extendía por toda América Latina, y había una segunda fase que estaba programada para comenzar ahora». Mendoza sintió como el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Qué tipo de segunda fase?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta. «Elecciones presidenciales simultáneas en 6 países», respondió Elena. «Candidatos que han sido financiados y controlados por la red durante años. Si no los detenemos, van a tomar control de gobiernos enteros». La línea se cortó abruptamente,
dejando a Mendoza con el silencio del teléfono y la terrible comprensión de que su lucha contra la corrupción apenas había comenzado. Se dirigió hacia la ventana de su oficina y miró hacia las luces de Buenos Aires, sabiendo que en algún lugar de esa ciudad, las fuerzas que habían matado a su padre estaban preparándose para la siguiente fase de su plan. La desaparición de Elena había sido solo el comienzo. Ahora, toda la democracia latinoamericana estaba en peligro. El teléfono de su escritorio comenzó a sonar con la misma urgencia que había marcado el comienzo de toda esta pesadilla. Mendoza lo miró durante varios timbres antes de decidir contestar. Inspector Mendoza. La voz era desconocida, pero había algo en su tono que le resultaba familiar. Soy el agente especial Thompson de la DEA. Tenemos información de que usted posee documentos relacionados con una operación internacional que hemos estado investigando durante 5 años. Necesitamos que venga a Washington inmediatamente. Mendoza cerró los ojos, sabiendo que estaba a punto de embarcarse en una aventura que sería aún más peligrosa que la anterior. La red de corrupción que había comenzado a investigar en los muelles de Buenos Aires se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. ¿Cuándo es el próximo vuelo?, preguntó, sintiéndose como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. Sale en 3 horas, respondió Thompson. Inspector, venga preparado para una guerra. Lo que descubrió en Argentina fue solo el primer acto. El verdadero espectáculo está a punto de comenzar. Mendoza colgó el teléfono y se dirigió hacia la ventana una vez más, contemplando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas en la oscuridad. Sabía que probablemente no volvería a ver Buenos Aires durante mucho tiempo, si es que alguna vez volvía a verla. Mientras empacaba los documentos más importantes en una maleta blindada, Mendoza no pudo evitar reflexionar sobre el año que había pasado. La desaparición de Elena había sido el catalizador que había expuesto una red de corrupción que se extendía por todo el continente. Pero cada respuesta que habían encontrado había generado nuevas preguntas. Cada misterio resuelto había revelado misterios aún más profundos. Y ahora, parado en su oficina con una maleta llena de secretos que podrían cambiar el curso de la historia, Mendoza sabía que su historia personal estaba lejos de terminar. La llamada de la DEA no era una coincidencia. Era el siguiente capítulo de una saga que había comenzado en los muelles de Buenos Aires pero que se extendía por todo el mundo. El taxi que lo llevaría al aeropuerto lo esperaba abajo, su motor funcionando en ralentí como el corazón de una bestia dormida. Mendoza tomó una última mirada a los archivos que había acumulado durante el año, sabiendo que los secretos que contenían podrían estar a punto de cambiar no solo su vida, sino el destino de millones de personas en todo el continente. La democracia misma estaba en juego, y él se había convertido en uno de los pocos hombres que podían defender. El aeropuerto de Buenos Aires nunca había parecido tan siniestro como esa noche. Mendoza caminó por los pasillos con la maleta en una mano y una pistola oculta en la otra, sabiendo que las fuerzas que habían matado a su padre tenían recursos para alcanzarlo incluso en territorio neutral. Cada rostro en la multitud parecía potencialmente hostil, cada sonido normal una posible amenaza. Pero logró llegar a la puerta de embarque sin incidentes, y cuando el avión despegó hacia Washington, sintió como si estuviera dejando atrás no solo su país, sino toda su vida anterior. Durante el vuelo, revisó una vez más los documentos que Elena había recuperado, tratando de encontrar pistas sobre lo que lo esperaba en Estados Unidos. Los nombres en los archivos leían como una lista de quién es quién en la política latinoamericana: presidentes, senadores, jueces supremos, generales. Todos conectados por una red de dinero y poder que se extendía desde México hasta Argentina. Y en el centro de todo, había una organización que se identificaba solo como el Consorcio, dirigida por personas cuyos nombres nunca aparecían en ningún documento oficial. Mendoza sabía que estaba a punto de enfrentar enemigos que tenían recursos virtualmente ilimitados y que no dudarían en eliminar a cualquier persona que amenazara sus operaciones. Pero también sabía que tenía algo que ellos no tenían: la verdad. Washington D.C. recibió a Mendoza con un clima gris y lluvioso que parecía reflejar la gravedad de la situación. El agente Thompson lo esperaba en el aeropuerto, un hombre de mediana edad con ojos que habían visto demasiadas cosas terribles y una sonrisa que no alcanzaba a ocultar la preocupación que sentía. Inspector Mendoza, dijo Thompson mientras le estrechaba la mano. Bienvenido a la siguiente fase de su pesadilla. Lo llevó directamente a un edificio sin identificar en las afueras de la ciudad, donde una sala de conferencias estaba llena de agentes de diferentes organizaciones: FBI, CIA, DEA
y representantes de gobiernos de al menos 6 países latinoamericanos. Lo que va a escuchar en los próximos minutos, explicó Thompson mientras tomaban asiento, va a cambiar su perspectiva sobre todo lo que creía saber sobre la operación que descubrió en Argentina. Una pantalla se iluminó en el frente de la sala, mostrando un mapa de América Latina con líneas rojas que conectaban ciudades en diferentes países. El consorcio, comenzó Thompson, ha estado planeando lo que llaman la Gran Convergencia durante los últimos 20 años.